Las palabras de Sofía golpearon a Elena como una bofetada en pleno rostro mientras estaba de pie en la cocina de su hijo, con el vestido de novia de la joven colgado impecable detrás de ella. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia. Sofía esbozó esa sonrisa plástica que Elena había llegado a odiar profundamente. Ricardo asintió en señal de acuerdo, sin siquiera molestarse en mirarla. ¿Cómo había llegado hasta allí? 3 años atrás, Elena había vendido su hermosa casa victoriana, aquella que su difunto esposo Carlos y ella habían restaurado con tanto amor, para darle a Ricardo y Sofía el enganche de la casa de sus sueños. $87.000. Todos sus ahorros de toda una vida, entregados con el amor incondicional de una madre. Ellos le habían prometido que siempre tendría un lugar allí, que siempre sería parte de su familia. Ahora, el día antes de su elaborada boda que ella estaba financiando, Sofía había decidido que era desechable. ¿La escuchaste?, dijo finalmente Ricardo, su voz fría como el hielo. Se supone que este es nuestro fin de semana especial. Tu negatividad está arruinando todo. ¿Su negatividad? Elena había pasado la mañana arreglando flores, la tarde ayudando con los preparativos de última hora, y la noche escuchando a Sofía quejarse de todo, desde el clima hasta el servicio de catering. Lo único negativo que había hecho fue sugerir que tal vez no necesitaban esculturas de hielo con forma de cisnes. ¿Dónde se supone que debo ir exactamente?, preguntó Elena, su voz inquietantemente calmada. Sofía se encogió de hombros, examinando sus uñas perfectamente arregladas. No lo sé. ¿Un hotel? ¿Con tus hermanas? Honestamente, Elena, no me importa a dónde vaya siempre y cuando no estés aquí mañana. Esta también es la casa de mi hijo, le recordó Elena. En realidad, Ricardo se aclaró la garganta, es más la casa de Sofía ahora. Ella ha estado manejando todas las finanzas, haciendo las mejoras. Tú solo nos diste algo de dinero una vez. Algo de dinero una vez. $87.000 reducidos a algo de dinero una vez. Elena se quedó allí parada en la cocina donde había cocinado innumerables cenas familiares, mirando las encimeras de granito que había ayudado a elegir, los gabinetes personalizados que su dinero había hecho posibles. Estas personas habían tomado todo lo que ella les había dado y se habían convencido a sí mismas de que lo merecían. Tienen razón, dijo suavemente. Debería irme. Sofía pareció sorprendida. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, el drama habitual que luego podría describir a sus amigas como Elena siendo difícil otra vez. Empacaré mis cosas y me iré en 1 hora. Ricardo en realidad se veía aliviado. Probablemente sea lo mejor, mamá. Podemos hablar después de la luna de miel, cuando las cosas se calmen. Elena subió a la habitación de huéspedes que había sido su hogar durante los últimos 6 meses. No su habitación. No se le permitía llamarla así. Siempre la habitación de huéspedes, porque los huéspedes eventualmente se van. El aire en el pequeño cuarto parecía haberse vuelto más denso, más pesado, como si las paredes absorbieran la humillación y la ingratitud que acababan de ocurrir en la cocina. Cada paso por la alfombra beige, que ella misma había ayudado a elegir, resonaba con una amarga ironía. Mientras doblaba su ropa en la maleta con movimientos metódicos y precisos, podía escuchar a Ricardo y Sofía abajo, sus voces animadas y despreocupadas filtrándose a través del piso. Ya estaban planeando cómo reorganizar el espacio que su partida liberaría. Podríamos derribar esta pared y crear un estudio de yoga realmente espacioso, decía la voz entusiasta de Sofía. Imagina, mi propio santuario. Luz natural, espejos de cuerpo entero, un sistema de sonido decente. Eso suena bien, cariño, respondió Ricardo, su tono distraído. Aunque también había pensado que sería una buena oficina. Ya sabes, para cuando tenga que trabajar desde casa. Podría poner mi escritorio justo allí donde está la ventana. Ninguno de los dos bajó la voz. Ninguno consideró que tal vez deberían sentir un ápice de culpa por echar a la mujer que había hecho posible su vida perfecta. Sus palabras no eran intencionalmente crueles, sino descuidadas, como si ella ya se hubiera esfumado, convertida en un fantasma cuyas opiniones y sentimientos habían dejado de importar. Elena cerró la maleta con un clic seco y definitivo. El sonido fue tan insignificante comparado con el aluvión de planes que llegaban desde abajo. Su mirada se posó entonces en la fotografía de Carlos en la mesita de noche. Era una instantánea tomada en su 43º aniversario de boda, con el rostro de su marido surcado por arrugas de felicidad genuina, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ternura. 43 años de matrimonio, y él nunca la había hecho sentir no deseada en su propio hogar. Él había sido su ancla, su confidente,
el que siempre recordaba que una casa se construía con ladrillos de respeto y mortero de amor, no solo con dinero y granito. Una oleada de dolor tan agudo que casi la dobló por la mitad la atravesó. No era solo por ella, sino por Carlos, por el legado que ambos habían querido construir y que su hijo ahora pisoteaba con una indiferencia devastadora. Extendió la mano y tocó el marco de plata, sintiendo el metal frío bajo sus yemas. «No te preocupes, cariño», susurró, su voz un hilo de sonido en la habitación silenciosa. «No me voy a rendir sin luchar. Les dimos todo, pero no les dimos permiso para convertirse en esto». Fue entonces cuando algo dentro de ella cristalizó. No fue una ruptura, sino el nacimiento de una decisión irrevocable. Una determinación fría y sólida reemplazó la angustia. No era la rabia ciega que ellos esperaban, era algo mucho más peligroso, la claridad. Pero primero, tenía llamadas telefónicas que hacer. Bajó las escaleras con la maleta, ignorando la puerta de la cocina abierta de la que salían risas. Atravesó el vestíbulo sin mirar atrás, sintiendo el peso de las miradas que probablemente no la seguían. Salió al aire fresco de la noche, que le golpeó el rostro como una bendición, limpiando el ambiente viciado de la casa. Su automóvil, un sedán modesto que era únicamente suyo, parecía un refugio. Se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta, aislándose del mundo que acababa de derrumbarse. Sentada en su auto frente a la estructura que su dinero había comprado, el cascarón vacío de lo que ella había creído que era un hogar familiar, Elena sacó su teléfono. La pantalla brilló en la penumbra, iluminando sus manos, que no temblaban. Marcó el número de emergencia de su abogada, Patricia Ruiz. Patricia había estado manejando sus asuntos desde la muerte de Carlos, una mujer tan perspicaz como implacable, y le había advertido sobre este escenario exacto en más de una ocasión. «Elena, la gente muestra su verdadero carácter cuando cree que tiene el poder», le había dicho, sus palabras ahora resonando con una profecía cumplida. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz alerta, aunque ligeramente preocupada, respondiera al otro lado. «Elena, es sábado por la noche. ¿Está todo bien?» Elena respiró hondo, mirando fijamente la ventana iluminada de la cocina donde podía ver las siluetas moviéndose. «No, Patricia. No lo está». Y entonces, con una calma que la sorprendió a sí misma, procedió a relatar todo. El ultimátum de Sofía, la traición de Ricardo, la forma casual y despiadada en que habían reducido su contribución, su sacrificio, a un despreciativo algo de dinero una vez. No dejó fuera ningún detalle, desde la sonrisa plástica de Sofía hasta el alivio visible en el rostro de su hijo. Mientras hablaba, podía oír el suave clic del teclado de Patricia al otro lado de la línea, tomando notas furiosamente. Cuando terminó, hubo un silencio cargado del otro lado. Luego, Patricia habló, y su voz tenía un deje de «te lo dije» que no era de satisfacción, sino de preocupación confirmada. «Elena, he estado preocupada por esto durante meses. La forma en que han estado tratando tu inversión como un regalo en lugar de lo que realmente fue». Elena sintió que su corazón se aceleraba, un destello de esperanza asomándose a través de las ruinas. «¿Qué quieres decir con lo que realmente fue?», preguntó, apretando el teléfono con más fuerza. Hubo una pausa deliberada. «¿No recuerdas firmar esos documentos adicionales? Los que insistí en preparar después de que expresaras tus preocupaciones sobre los hábitos de gasto de Sofía, hace ya más de 2 años. Dijiste que no querías problemas, que confiabas en ellos, pero yo insistí. Como abogada, mi trabajo es anticipar no solo los mejores, sino también los peores escenarios». Elena cerró los ojos, tratando de recordar. Había firmado tantos papeles en ese entonces, con la única preocupación de ayudar a su hijo. Pero ahora, un vago recuerdo acudía a ella, Patricia pasando unas hojas adicionales, hablando de protecciones y resguardos legales. En su afán por mantener la paz familiar, había firmado sin prestar demasiada atención. «Patricia», su voz era apenas un susurro, «por favor, dime que me protegiste de alguna manera». La respuesta de Patricia fue clara y firme. «Oh, cariño, los $87.000 no fueron un regalo. Fue un préstamo privado, y tu nombre está en la escritura como copropietaria». Elena casi dejó caer el teléfono. La noticia fue tan monumental que por un momento el mundo exterior dejó de existir. A través del parabrisas, en el cuadro iluminado de la ventana de la cocina, vio a Sofía celebrando con alguien, probablemente su madre, en una videollamada. Estaba riendo, gesticulando con esa energía dramática que tan bien dominaba, completamente ajena al cataclismo legal y emocional que se cernía sobre su pequeño y perfecto mundo. «Patricia», dijo Elena, y esta vez su voz no temblaba,
sino que tenía una cualidad nueva, afilada y decidida. Hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si quisiera vender mi participación de la casa? Patricia no vaciló. Bueno, como copropietaria en toda regla, tendrías todo el derecho de forzar una venta de la propiedad. Los otros propietarios, por supuesto, tendrían el primer derecho de rechazo. Podrían comprarte tu parte al valor actual de mercado, que según los últimos avalúos debe andar por los 300.000. Tu 35% serían $105.000. Y si no pudieran permitirse comprarme, continuó Elena, su voz ganando una fuerza que no sentía desde hacía años, entonces la casa sale al mercado y las ganancias se dividen según los porcentajes de propiedad después de pagar la hipoteca. Así es exactamente, confirmó Patricia. Sería una partición de la herencia por vía judicial. Largo, pero efectivo. Elena vio a su hijo y su futura no era brindar por su futuro en la casa que ella había hecho posible. No tenían la más mínima idea de que en menos de 48 horas, su pequeño mundo perfecto, construido sobre la arena movediza de la ingratitud, se iba a desmoronar. Patricia, dijo Elena, con una calma que era la antesala de la tormenta, necesito que prepares todos los documentos. Un aviso formal de intención de ejercer mi derecho a vender mi participación. Quiero que se entregue a primera hora del lunes por la mañana, en mano, por correo certificado. Elena, ¿estás segura de esto? La voz de Patricia era seria. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Las cosas se pondrán feas. Elena no apartó la mirada de la ventana iluminada. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Patricia. ¿Quieren que desaparezca? Bien, pero me llevo mi 35% conmigo. El silencio al otro lado de la línea era absoluto, cargado de una quietud que pesaba más que cualquier palabra. Elena, con la respiración calmada, podía sentir su propia determinación, sólida y silenciosa, construyéndose dentro de ella. No era el ruido lo que la confirmaba, sino esa quietud electrizante. Elena notó que sus dedos, aferrados al teléfono, estaban firmes. Su corazón, que hasta entonces latía con desesperación, ahora bombeaba con la fuerza tranquila de la determinación. Hubo una pausa deliberada al otro lado, el sonido de una abogada eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. El teléfono ardía en su mano. La voz de Patricia, ahora concentrada en los detalles legales, atravesaba la línea, pero Elena apenas la escuchaba, porque su mente estaba en el pasado, reviviendo aquella conversación anterior. Cada palabra de la asesora, que en su momento había sonado a exagerada cautela, adquiría ahora un peso profético y terrible. Una chispa de esperanza, pequeña pero tenaz, comenzó a arder en su pecho, alejando el frío de la desesperación. La risa de Patricia no fue de burla, sino de satisfacción profesional. Los documentos que firmaste establecen claramente tu participación en la propiedad. Elena contuvo el aliento. El mundo exterior, la calle silenciosa, la casa iluminada como un escenario, todo se desdibujó hasta convertirse en un manchón sin importancia. Mi nombre está en la escritura, logró articular, incredulidad. Así es. Sofía, convenientemente, olvidó firmar en repetidas ocasiones los formularios de reconocimiento de deuda que le envié. 3 veces, Elena. Los envié por correo certificado. Ella siempre tenía una excusa, estaba demasiado ocupada con la planificación de la boda, se le pasó, los perdió. Pero los documentos de la hipoteca, los que el banco sí exigió para liberar los fondos, esos sí los firmaron todos. Y tu nombre figura como CEO prestataria. Ante los ojos de la ley, y de cualquier tribunal, tú eres dueña legal del 35% de esa casa. Las palabras resonaron en el silencio del automóvil, cada una de ellas un ladrillo con el que se estaba reconstruyendo su realidad. No era una invitada. No era una intrusa. Era propietaria. Copropietaria. La dueña de un 35% de cada baldosa del baño que había limpiado, de cada flor que había arreglado la cocina, de cada recuerdo amargo que ahora habitaba esas paredes. A través del parabrisas, vio a Sofía aparecer de nuevo en la ventana de la cocina. Ahora sostenía su vestido de novia contra su cuerpo, mostrándoselo a alguien en una videollamada en su tableta. Su madre, probablemente. Su rostro estaba iluminado por una risa amplia y despreocupada, gesticulaba con energía, completamente ajena al cataclismo legal y emocional que se gestaba a escasos metros de distancia, en la oscuridad de la calle. Era la imagen misma de la impunidad, de la ingratitud feliz. Elena la observó, y ya no sintió la punzada del dolor, sino el frío acero de la determinación. Esa mujer, que en unas horas se convertiría en la esposa de su hijo,
celebraba su triunfo en un terreno que, en parte, le pertenecía a la mujer a la que acababa de desterrar. Patricia, dijo Elena con voz firme, necesito conocer todas mis opciones legales como copropietaria. El giro de la conversación no pareció sorprender a la abogada. Bueno, como copropietaria, tendrías todo el derecho de forzar una venta. Es lo que se conoce como una acción de división de la herencia, aunque en este caso no hay herencia, sino condominio. Los otros propietarios, por supuesto, tendrían el primer derecho de rechazo. Podrían comprarte tu parte al valor actual de mercado. En ese instante, Ricardo se unió a Sofía frente a la ventana. Con un gesto ceremonioso, descorchó la botella de champán. El corcho salió disparado con un asterisco pop asterisco que Elena casi pudo escuchar a través del cristal. Rieron, se miraron con una complicidad que sellaba su alianza, y brindaron con sus copas. El líquido burbujeante brilló bajo la luz de la cocina como lágrimas de oro, celebrando con su efusivo destello su libertad, su futuro y su nuevo hogar. Elena miró fijamente a su familia, una determinación de acero en sus ojos que no habían visto en mucho tiempo. Patricia, dijo Elena, con una calma que era la tranquila y poderosa antesala de la tormenta, necesito que prepares todos los documentos. Un aviso formal de intención de ejercer mi derecho a vender mi participación. Quiero que se entregue a primera hora del lunes por la mañana, en mano, por correo certificado. Que firmen el acuse de recibo. Elena, ¿estás segura de esto? La voz de Patricia era seria, cargada del peso de lo que significaba. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Se cruza un umbral. Las cosas se pondrán feas. Las disputas de familia siempre son las más sucias. Elena no apartó la mirada de la ventana iluminada. Observó cómo Ricardo pasaba un brazo por los hombros de Sofía, como ella se recostaba contra él en un gesto de posesión y triunfo. Ya no le dolía. El dolor había sido consumido por el fuego frío de la justicia. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Patricia, declaró, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la mujer sumisa que habían echado de esa casa. Ellos quieren que desaparezca. Bien, pero me llevo mi 35% conmigo. Que disfruten de su celebración. Es la última que tendrán a mi costa. Elena lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había rastro de la duda que pudo haberla habitado antes. ¿Hablas en serio?, preguntó. Su voz era firme, la misma que había usado para tomar la decisión más importante de su vida. Al otro lado de la línea, Patricia, con su imperturbable profesionalidad, le confirmó que todo era legalmente vinculante. Le recordó a Elena cómo Sofía había evadido sistemáticamente firmar los documentos de renuncia, mientras que la compañía hipotecaria, ajena a aquellos dramas domésticos, la mantenía meticulosamente registrada como coprestataria. Una oleada de emociones contradictorias la atravesó. No era alegría, ni siquiera alivio. Era algo más profundo y primitivo, la vindicación. El reconocimiento, por parte del universo y del sistema, de que ella no estaba loca, no era una exagerada, no era la madre posesiva que ellos pretendían pintar. Tenía razón. Su contribución, su sacrificio, no había sido una mera anécdota, sino un hecho con peso legal. Mientras Patricia seguía desgranando tecnicismos sobre derechos de copropietaria y cláusulas, la mirada de Elena se perdió nuevamente a través de la ventana de la cocina. Allí estaba Sofía, en su mundo de ensueño. Con el vestido de novia colgado impecablemente, estaba inmersa en una videollamada, completamente ajena al terremoto que se gestaba. Elena observó la escena con una nueva claridad. Ya no veía a la joven ilusionada, sino a la arquitecta de su propio desprecio. Cada gesto de Sofía, cada risotada, se transformaba en un recordatorio de las palabras cortantes, de las miradas de fastidio, de la sistemática erosión de su dignidad. Y en ese momento, la pregunta que surgió de sus labios no fue un susurro tembloroso, sino una exploración calculada, la primera piedra de la fortaleza que estaba decidida a construir. Patricia, hipotéticamente hablando, dijo, y notó como una sonrisa extraña, cargada de una ironía amarga, comenzaba a dibujarse en sus labios. ¿Qué pasaría si quisiera vender mi participación de la casa? La abogada no se inmutó. Bueno, como copropietaria, tendrías todo el derecho de forzar una venta. Se llama acción de división de cosa común. Los otros propietarios, en este caso Ricardo y Sofía, tendrían el primer derecho de rechazo, por supuesto. Podrían comprarte tu parte al valor actual de mercado, que según mis cálculos preliminares ronda los $105.000 por tu 35%. El número flotó en el aire del auto, tangible y poderoso. 87.000 convertidos en 105. No era solo justicia,
Era una revalorización de su dolor, de su trabajo, de los años de esfuerzo con Carlos para construir ese capital que ella, en un acto de fe ciega, había puesto en sus manos. Mientras procesaba la cifra, su mirada captó un nuevo movimiento en la cocina. Ricardo apareció junto a Sofía, compartiendo una intimidad que sellaba su alianza. Con una sonrisa amplia y despreocupada, una expresión que Elena no le había visto en meses, tal vez años, descorchó con gesto teatral una botella de champán, de esas caras que tanto admiraba su esposa. El corcho salió disparado hacia el techo en un arco efímero mientras llenaba 2 copas sobre la encimera de granito, aquella que su dinero había pagado. Brindaron con un tintineo que fue silencioso para los oídos de Elena, pero ensordecedor para su corazón. Cuando él murmuró algo al oído de Sofía, ella rió y apoyó la cabeza en su hombro en un gesto de complicidad y triunfo, completamente ajena al cambio que se avecinaba. Celebraban. Estaban celebrando su libertad. La libertad de la madre onerosa, de la sombra incómoda, de la recordación constante de una deuda que se negaban a reconocer. Brindaban por el comienzo de su vida perfecta, justo en el momento en que los cimientos de esa misma vida se estaban resquebrajando bajo sus pies. Elena los observó, y la sonrisa en sus labios se consolidó, perdiendo su tono amargo para transformarse en algo sereno y decidido. Ya no eran su hijo y su futura nuera. En ese instante, bajo la fría luz de la luna y la más fría aún luz de la verdad legal, se convirtieron en sus socios. Socios incómodos, ingratos, pero socios al fin. Y ella estaba a punto de ejercer la cláusula de salida más drástica del contrato que ellos mismos habían redactado con su desprecio. La conversación con Patricia continuó, pero las palabras de la abogada llegaban como un eco lejano. Su mente ya estaba trabajando, calculando, planeando. El champán, las risas, la felicidad ignorante detrás de la ventana, ya no le provocaban dolor. Eran el combustible que alimentaba la determinación que ardía en su pecho. Ellos habían trazado la línea, le habían señalado la puerta. Pero lo que no sabían, lo que su arrogancia les impedía siquiera vislumbrar, era que al echarla de esa casa, no se estaban deshaciendo de una anciana molesta. Estaban desatando a una mujer que ya no tenía nada que perder y que, para su sorpresa, descubría que tenía el poder de la ley y la verdad de su lado. Y esa era una combinación imbatible. El eco de sus propias palabras, firmes y claras, resonó en el silencio del automóvil. A través del parabrisas, la escena en la cocina parecía un cuadro de una felicidad que ya no le pertenecía, ni quería. Ricardo y Sofía, con sus copas de champán, brindaban por un futuro construido sobre su ingratitud. La risa de Sofía, aguda y despreocupada, se filtró por los vidrios cerrados. No le provocó ni un ápice de dolor, era la prueba final de que su decisión era correcta. Colgó con Patricia, y por un largo momento, se permitió simplemente respirar. La oscuridad fuera del auto ya no era una manta de tristeza, sino un manto de anonimato y libertad. Dentro de ese vehículo, era dueña de su destino por primera vez en años. La determinación, un líquido caliente y firme, le recorría las venas, reemplazando la sangre vieja y cansada de las decepciones. Aquellas personas que coreografiaban su felicidad ignorante detrás de la ventana ya no eran su familia, eran contrapartes en un negocio que había salido mal. Y ella, Elena Martínez, viuda, madre y, ahora, accionista mayoritaria de su propia dignidad, estaba a punto de renegociar los términos. Antes de que la duda, ese viejo fantasma de la condescendencia maternal, pudiera asomar, su pulgar accionó el teléfono. La luz de la pantalla iluminó sus dedos, firmes sobre los números. No era una llamada hecha desde el rencor, sino desde la más fría y calculadora de las lógicas. Si iba a desaparecer, como tanto anhelaban, lo haría cobrando cada centavo de la comedia que habían montado. Club Campestre Sunset Gardens, habla Jessica. ¿En qué puedo ayudarle? La voz al otro lado de la línea era una cascada de alegría profesional, tan artificial como la sonrisa de Sofía. Hola, Jessica. Habla Elena Martínez. Necesito hablar con su gerente de catering sobre la recepción de bodas de mañana. Su propia voz le sorprendió por su placidez. Sonaba como si estuviera confirmando el color de los centros de mesa, no a punto de dinamitar el evento. Oh, señora Martínez, qué emocionante. La boda es mañana, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudarle? Jessica canturreaba, y Elena podía imaginarla con una sonrisa amplia, ajena al terremoto que se avecinaba. Me temo que ha habido un cambio de planes. Necesito cancelar la recepción. La pausa que siguió fue tan profunda que casi se podía palpar. Era el sonido del universo ajustándose a una nueva y brutal verdad. Cancelar. La voz de Jessica perdió toda su dulzura, convertida en un chillido de pánico contenida.
Pero, señora, falta menos de 24 horas. La comida ha sido preparada. El personal programado, el chef ya tiene los filetes sellados, los postres están decorados, el salón está listo. Entiendo, interrumpió Elena, manteniendo ese tono calmado que era un arma más afilada que cualquier grito. Y estoy preparada para pagar las tarifas de cancelación. La cuestión es que yo soy quien firmó el contrato y puso el depósito. Creo que tengo derecho a hacer cambios. Cada palabra era un ladrillo que levantaba un muro entre ella y el mundo de exigencias y desprecios en el que había vivido. Jessica farfulló algo sobre tener que revisar los papeles. El crujido de las hojas fue un sonido musical. Déjeme verificar. Sí, el contrato está a su nombre con la información de su tarjeta de crédito, pero seguramente querrá hablar primero con la novia y el novio. Esto es muy inusual. No es necesario. Estoy tomando una decisión ejecutiva, declaró Elena, y la palabra ejecutiva le sabió a poder, a autonomía. Por favor, cancele todo. La comida, la bebida, el personal. Todo. Envíeme la factura de las penalizaciones a mi correo electrónico. Buenas noches. Colgó sin esperar respuesta. No había nada más que discutir. A través del cristal, vio a Ricardo acercarse a Sofía por detrás, abrazarla y decirle algo al oído que hizo que ella se riera, una risa cristalina y burlona que probablemente era sobre ella, sobre la vieja loca que finalmente se había ido. Ya no le importaba. Esa risa era el precio que estaban pagando por su propia ceguera. Puso el coche en marcha. El motor ronroneó, un sonido mucho más sincero que las risas de la casa. No miró hacia atrás. Condujo con una calma que era la antítesis del torbellino que debía estar comenzando a gestarse en la cocina de granito. 20 minutos después, se registraba en el Hampton Inn al otro lado de la ciudad. La habitación era impersonal, limpia, sin fantasmas. No había fotografías de Carlos, ni recuerdos de una vida que sentía lejana. Aquí, todo era nuevo, un lienzo en blanco. Pidió servicio a la habitación, un sándwich de pavó y una taza de té de manzanilla. Mientras esperaba, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces de la ciudad que no conocía. Un sentimiento extraño y maravilloso comenzó a brotar en su pecho, desplazando el vacío que había ocupado durante meses. No era alegría, ni siquiera satisfacción. Era paz. La paz feroz de quien ha tocado fondo y ha descubierto que, en realidad, el fondo era una plataforma de lanzamiento. Sonrió, una sonrisa pequeña y privada, mientras mordisqueaba su sándwich. En la casa de sus sueños, Ricardo y Sofía seguían celebrando, sin saber que su banquete de boda se estaba convirtiendo en polvo, que las esculturas de hielo en forma de cisnes se derretirían en una cámara frigorífica, sin testigos. Su mundo perfecto, aquel que habían construido sobre su espalda, tenía una fecha de caducidad, lunes, a primera hora. Y ella, desde la tranquilidad anónima de su habitación de hotel, era la directora de esa demolición controlada. La próxima vez que su hijo y su nuera brindaran, sería con el amargo sabor de las consecuencias. Y esa idea, finalmente, le permitió dormir una noche entera, profunda y reparadora, por primera vez en años. El teléfono comenzó a sonar. Cada tono era un latido de ansiedad que resonaba en el pecho de Elena, sabiendo que al responder no solo escucharía una voz, sino que se desencadenaría el punto de no retorno que tanto había temido y anhelado. El tono de Elena era un río tranquilo, profundo y sereno al pedir hablar con el gerente de catering. No había rastro del nudo de angustia que había llevado consigo durante meses. «Oh, señora Martínez, qué emocionante. La boda es mañana, ¿verdad?» El tono de Jessica era cantarín, impregnado de la burbujeante anticipación que siempre rodeaba tales eventos. «Me temo que ha habido un cambio de planes. Necesito cancelar la recepción». Elena articuló cada palabra con la precisión de un notario firmando un documento crucial. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue tan profundo que casi se podía palpar. «Cancelar». La voz de Jessica perdió toda su dulzura, convertida en un susurro incrédulo. «Pero, señora, falta menos de 24 horas. La comida ha sido preparada. El personal programado, los cisnes de hielo ya están siendo esculpidos en este momento». La mención de los cisnes, ese detalle superfluo que había sido la chispa de tanto desprecio, casi arrancó una sonrisa irónica a Elena. «Entiendo», interrumpió Elena, manteniendo su tono imperturbable, como una losa de mármol. «Y estoy preparada para pagar las tarifas de cancelación. La cuestión es que yo soy quien firmó el contrato y puso el depósito. Creo que tengo derecho a hacer cambios».
No era una pregunta, era una afirmación. La afirmación de alguien que acababa de recordar, de repente y con una claridad deslumbrante, el poder que confería la propiedad, la responsabilidad y, sobre todo, el dinero. Se podía oír el revoloteo frenético de papeles al otro lado. Déjeme verificar. Sí, el contrato está a su nombre con la información de su tarjeta de crédito, pero seguramente querrá hablar primero con la novia y el novio. Jessica intentó aferrarse al protocolo, a la normalidad de una situación que se estaba desmoronando. No es necesario. Estoy tomando una decisión ejecutiva. Por favor, cancele todo. La frase decisión ejecutiva resonó con una autoridad que ella misma no sabía que poseía. No había espacio para la negociación, para las lágrimas manipuladoras de Sofía o la fría lógica de Ricardo. Esta era su jurisdicción. Su territorio. La llamada terminó con la promesa temblorosa de Jessica de proceder con la cancelación y enviar la factura por las penalizaciones. Elena colgó el teléfono sin un ápice de duda. Su mano no tembló. Su respiración era regular. Observó el teléfono por un momento, como si fuera un artefacto de una vida pasada, y luego lo guardó en su bolso. 20 minutos después, su coche se detenía frente al Hampton Inn, un edificio anónimo y funcional al otro lado de la ciudad. El aire olía a limpio, a detergente industrial y a anonimato. En el mostrador, una recepcionista joven y con sueño le entregó la llave de la habitación con una sonrisa automatizada. No hubo preguntas. No hubo historias familiares entrelazadas en las paredes. Aquí, Elena no era la madre de nadie, ni la suegra problemática, ni la fuente de fondos. Era simplemente la señora Martínez, huésped de la habitación 214. La habitación era una cápsula de neutralidad. Paredes color beige, cuadros genéricos de paisajes, cortinas que bloqueaban la luz pero no los pensamientos. Dejó su maleta en el suelo, no en un armario, porque ya no era una invitada cuya estadía era temporal por designio ajeno. Esta era, por ahora, su elección. Su hogar. Se acercó al teléfono de la habitación y marcó el número del servicio a la habitación. Un sándwich de pavó, por favor. Y una taza de té de manzanilla. La orden era simple, mundana, pero al colgar, sintió una oleada de autonomía tan intensa que casi la mareó. Era su elección. Su hambre. Su té. Nadie le estaba diciendo qué cocinar, ni criticando su menú, ni dándole las gracias con esa condescendencia que era más hiriente que el silencio. Mientras esperaba, se quitó los zapatos. Sintió la textura áspera de la moqueta bajo sus pies descalzos, una sensación terrenal y real. Se sentó en el borde de la cama, perfectamente hecha, y miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, un espectáculo de vida ajena que no le exigía nada. No había ventana de cocina desde la cual ver las celebraciones de otros. Aquí, el mundo era suyo para observar, no para servir. El silencio era absoluto. No había el zumbido de fondo de las quejas de Sofía, ni el sonido de la televisión de Ricardo, ni el peso opresivo de la ingratitud. Era un silencio que no vacío, sino pleno. Era el sonido de su propia compañía, y por primera vez en años, le parecía suficiente. Una sonrisa, pequeña y completamente privada, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría desbordante, ni siquiera de venganza. Era la sonrisa serena de un general que, tras una larga retirada, ha decidido por fin tender su emboscada. En su mente, podía ver la cocina de granito, a Ricardo y a Sofía brindando con champán, sus risas huecas rebotando las superficies que su dinero había comprado. Se imaginó el teléfono sonando en esa casa, la voz consternada de alguien del club campestre informando del desastre. Visualizó el pánico borrando la arrogancia de sus rostros, la confusión, las lágrimas de rabia de Sofía. Su banquete de bodas se estaba convirtiendo en polvo en una cámara frigorífica. Sus cisnes de hielo, esos símbolos de una elegancia frívola, se derretirían en la oscuridad, sin un solo testigo que lamentara su pérdida. Su mundo perfecto, ese castillo de naipes construido sobre su espalda y su cuenta bancaria, acababa de recibir el primer y más decisivo embate. Y la demolición, meticulosa y controlada, apenas comenzaba. El lunes, a primera hora, llegaría el aviso de Patricia. Pero por ahora, esta noche, la primera bofetada de la realidad ya había resonado en el vacío que ellos mismos habían creado. El sonido de un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su cena. Abrió la puerta, recibió la bandeja y volvió a la cama. Mordisqueó el sándwich, bebió el té caliente y supo, con una certeza que le calentaba el alma más que cualquier bebida, que el próximo brindis de su hijo y su nuera no sería con champán,
sino con el amargo sabor de las consecuencias. Y esa idea, al fin, le permitió respirar. Horas más tarde, cuando Elena ya se había instalado en el hotel, su teléfono comenzó a sonar cerca de la medianoche. Un número familiar parpadeó en la pantalla, un recordatorio luminoso del mundo que había dejado atrás. Lo observó vibrar sobre la mesilla de noche, una pequeña convulsión contra la madera barnizada. ¿Qué hiciste? La voz de Sofía chilló a través del teléfono tan fuerte y estridente que Elena tuvo que alejarlo de su oído. El sonido se distorsionó contra el auricular, un grito de pánico puro. Elena se acomodó mejor contra las almohadas, apretando la suave franela de la bata del hotel. Con el mando a distancia, silenció el televisor donde una antigua comedia romántica emitía un resplandor mudo y feliz. «Cumplí con tu petición», dijo Elena con una calma que era un océano frente al tsunami del otro lado. «Querías que desapareciera, así que desaparecí». El club campestre llamó. «Dijeron que cancelaste nuestra recepción». «¿Nuestra recepción de bodas, Elena? Hay 200 personas esperando cenar mañana». La voz de Sofía se quebró en un sollozo ahogado, pero detrás del llanto había una furia incandescente. Elena podía imaginarla perfectamente, de pie en la cocina de granito, con el rostro congestionado y la mano libre gesticulando salvajemente en el aire. «Estoy segura de que así es». «Suena como un problema», respondió Elena sin inmutarse, mirando por la ventana las luces de la ciudad que titilaban en la distancia. Un mundo entero funcionando con normalidad, ajeno al drama doméstico que se desarrollaba en una habitación de hotel y una casa que ya no sentía como suya. El ruido de un forcejeo por el teléfono, y luego la voz de Ricardo, más grave pero igualmente alterada, llenó el espacio. «Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente cancelar nuestra boda porque estás molesta por los arreglos de dormir. Es nuestro día». Elena casi pudo saborear la condescendencia en su tono, la misma que había usado cuando la llamó negativa por cuestionar los cisnes de hielo. Respiró hondo, permitiendo que un silencio deliberado se extendiera, forzándolo a escuchar su propia insensatez. «No cancelé su boda, cariño», replicó, su voz era seda sobre acero. «Todavía pueden casarse. El juez, o el sacerdote, o quien sea que hayan contratado, supongo que aún estará disponible. Solo cancelé la recepción que yo estaba pagando. Ya sabes, la que me estaba costando $14.000. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo y denso que pareció absorber incluso el zumbido de la línea. Elena nunca había mencionado el costo exacto antes. Siempre desviaba la conversación cuando preguntaban. Se había contentado con ser la madre generosa, mientras ellos permanecían felizmente inconscientes de los sacrificios involucrados. Al otro lado, en esa cocina que era parcialmente suya, Elena podía imaginar la escena con una claridad cinematográfica. Ricardo, pálido, con el telenio pegado a la oreja, los ojos muy abiertos. Sofía, con la boca abierta, el llanto detenido por la incredulidad. $14.000. La cifra colgaba entre ellos como una bomba a la que le quedaban segundos. «14.000». La voz de Sofía llegó finalmente, débil, como si se le hubiera escapado el aire de los pulmones. Era un susurro ronco, muy lejos del grito histérico de minutos antes. «La recepción eran 14», continuó Elena, su tono era ahora pedagógico, como explicándole algo a un niño pequeño. «Pero si quieres la cifra completa, podemos sumar las flores, que fueron 2.500. El fotógrafo, 3.000. La banda, 1.500. El vestido, que insististe en que fuera de esa diseñadora de Barcelona, otros 3.000. Pensaron que todo era gratis». Hizo una pausa, dejando que cada número, cada factura que ella había pagado en silencio, cayera como una losa. «Pensaron que el dinero simplemente se materializaba porque ustedes decidieron tener una boda de cuento de hadas». «Es tu hijo», gritó Sofía, recuperando algo de su fogosidad, aunque teñida de desesperación. «Es tu única familia». «Las familias», replicó Elena con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma, «no se piden mutuamente que desaparezcan la noche anterior a la boda. Los huéspedes, sí. Los empleados, tal vez. Pero no la madre que financió su vida. Me aclaré sobre mi estatus, gracias a ti». Ricardo volvió a tomar el control de la conversación. Su voz era ahora suplicante, la táctica de la razón después del fracaso de la fuerza. «Mamá, por favor. Esto se nos ha ido de las manos. Sofía, está destrozada. ¿Puedes al menos volver a llamar al club campestre? Tal vez si explicas que fue un malentendido, un arrebato, podemos pagarte después, te lo juramos».
Elena cerró los ojos por un momento. No fue un malentendido, Ricardo. Fue una decisión comercial muy clara tomada por la persona que estaba pagando por todo. Y en cuanto a pagarme después. Dejó que la frase quedara suspendida en el aire, cargada de todo el peso de los préstamos nunca devueltos, de las emergencias siempre recurrentes. Bueno, ya sabes lo que pienso de sus promesas financieras. Podía escuchar susurros frenéticos y ahogados al otro lado de la línea, un consejo de guerra doméstico en tiempo real. Imagino a Sofía tirando del brazo de Ricardo, susurrando instrucciones entre dientes. Estaban tratando de encontrar una palanca, un punto débil, la cuerda emocional que siempre podían tirar para que ella cediera. ¿Dónde estás?, exigió saber Sofía, su voz again tomando un tono agudo y posesivo. ¿En qué hotel? Tenemos que hablar esto en persona. No podemos solucionarlo por teléfono. Elena sintió una sonrisa fría dibujarse en sus labios. Eso realmente ya no es su preocupación, ¿verdad? Dejaron muy claro que mis arreglos de vivienda son mi problema de resolver. Y lo he resuelto. Por ahora. Mamá, esto no es justo, insistió Ricardo, y en su voz ella podía oír el eco del niño que era, el que creía que el mundo debía ceder ante su incomodidad. Justo. La palabra salió de los labios de Elena como un latigazo, cargada de toda la amargura reprimida. Justo es vender mi casa, mi seguridad, mi pasado con tu padre, para darte un futuro, y que luego me digas que solo me diste algo de dinero una vez. Justo es prometerme un hogar y luego decirme que me vaya la noche antes de tu boda porque mi negatividad arruina tu fin de semana especial. No me hables de justicia, Ricardo. No esta noche. Hubo otro silencio, pero este era diferente. No era de shock, sino de derrota. Era el sonido de darse cuenta de que el pozo del que siempre habían extraído agua, se había secado. Ahora, si no les importa, dijo Elena, con una cortesía glacial, tengo una cita con mi almohada. Les deseo lo mejor para su ceremonia. Buenas noches. Colgó el teléfono antes de que pudieran responder. No lo apagó, simplemente lo dejó sobre la mesilla. Que llamaran. Que se desgañitaran. Ya no era su problema. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el perfil de los edificios contra el cielo nocturno. En alguna parte de esa ciudad, en una casa con encimeras de granito y un vestido de novia colgado impecablemente, su hijo y su futura nuera estaban descubriendo el precio real de la elegancia y el costo amargo de quemar los puentes que te sostenían. Y Elena, por primera vez en años, no estaba allí para apagar el fuego. No es un castigo, es una consecuencia, replicó Elena, manteniendo su postura firme mientras la llamada llegaba a su fin. Ustedes pidieron mi desaparición, y estoy cumpliendo con eso. Desaparecer, queridos Ricardo y Sofía, significa hacerlo por completo. ¿Dónde estás quedándote?, exigió saber Sofía, su voz aún temblorosa pero recuperando un ápice de su habitual arrogancia, como si al conocer la ubicación de Elena pudiera recuperar algo de control sobre la situación. Eso realmente ya no es su preocupación, ¿verdad?, replicó Elena, y una sonrisa leve, amarga, se dibujó en sus labios. Dejaron muy claro que mis arreglos de vivienda son mi problema de resolver. Y lo he resuelto. Por ahora. Podía escuchar, a través del auricular, los susurros frenéticos y ahogados que se intercambiaban, el crepitar de un pánico compartido. Imaginó a la pareja en su impecable cocina, con las luces halógenas brillando sobre el granito, el vestido de novia como un espectro mudo en el fondo, testigo de su desmoronamiento. Estaban tratando de descubrir cómo deshacer el desastre que sus propias palabras habían creado, buscando desesperadamente el botón de rebobinar en una película que ya había quemado su celuloide. ¿Puedes al menos volver a llamar al club campestre?, suplicó Ricardo, y la súplica en su voz era tan genuina que por un microsegundo algo en el pecho de Elena se estremeció. Por favor. Tal vez si explicas que fue un malentendido, un arrebato, podemos pagar la multa, lo que sea. Pero la recepción, mamá, es nuestra boda. No fue un malentendido. La voz de Elena no alzó el volumen, pero cada palabra cayó con el peso de un veredicto. Fue una decisión comercial muy clara tomada por la persona que estaba pagando por todo. Un malentendido es confundir la sal con el azúcar. Lo que ustedes hicieron fue creer que podían devolver la mercancía después de haberla usado y seguir conservando el recibo. Los negocios no funcionan así. La vida, tampoco. Elena dejó que el silencio que siguió se expandiera, denso e incómodo. Podía sentirlos retorcerse al otro lado de la línea, metafóricamente, como gusanos en un anzuelo que ellos mismos habían mordido. Observaba el techo blanco de su habitación de hotel, impersonal y liberador,
y disfrutaba de la novedad de no tener que solucionar el caos que había dejado atrás. «Mamá, esto no es justo», insistió Ricardo, y en su voz ella podía oír, nítido y doloroso, el eco del niño que fue, el niño que creía que el universo debía ceder ante su incomodidad, el que lloraba cuando le negaban un caramelo extra antes de la cena. Ese eco atravesó la armadura que con tanto esfuerzo estaba forjando. Hubo otro silencio, pero este era diferente. No era el silencio del shock o la rabia contenida. Era un silencio pesado, profundo, el sonido de una verdad inescapable siendo digerida a la fuerza. Era el sonido de darse cuenta, por fin, de que el pozo del que siempre habían extraído agua, sin preguntar, sin agradecer, se había secado para siempre. Colgó el teléfono antes de que el sonido de los sollozos de Sofía, que empezaban a crecer de nuevo, o de una nueva súplica de Ricardo, pudiera quebrar su determinación. No apagó el aparato, simplemente lo dejó sobre la mesilla de noche, junto al reloj que marcaba las horas de su nueva vida. Que llamaran. Que se desgañitaran. Que enfrentaran, en la inmensidad de esa noche, el vacío que su ingratitud había creado. Ya no era su problema. Se levantó y se acercó a la ventana, apartando la cortina beige impersonal. Afuera, el perfil de los edificios del centro se recortaba contra un cielo nocturno teñido de naranja por la contaminación lumínica. En alguna parte de esa ciudad, en una casa con encimeras de granito y un vestido de novia colgado impecablemente en una habitación que ya no era la suya, su hijo y su futura nuera estaban descubriendo, entre lágrimas y acusaciones, el precio real de la elegancia mal entendida y el costo amargo, abrasador, de quemar los puentes que durante tanto tiempo los habían sostenido. Y Elena, por primera vez en años, no estaba allí para apagar el fuego. La almohada del hotel era fría, anónima, y al apoyar la mejilla en ella, sintió que era la superficie más honesta sobre la que había dormido en mucho, mucho tiempo. Para el domingo por la mañana, el teléfono de Elena tenía 37 llamadas perdidas y 41 mensajes de texto. Los ignoró todos mientras disfrutaba del servicio a la habitación y leía el periódico dominical. La boda estaba programada para las 2 de la tarde. Poco después, un golpe seco y urgente rompió la paz de su santuario temporal. A través de la mirilla, Elena vio a Ricardo con su camisa de smoking arrugada, el lazo deshecho colgándole como un ahorcado en miniatura. Tenía ojeras profundas y el cabello alborotado, luciendo como si no hubiera dormido en toda la noche. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», dijo con voz desesperada y ronca cuando ella abrió la puerta sin invitarlo a entrar, sin siquiera desenganchar la cadena de seguridad. «¿No deberías estar preparándote para tu gran día?», preguntó Elena, con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta visible en el rostro de su hijo. Su voz era un muro de hielo pulido. Ricardo intentó explicar, las palabras saliendo a trompicones. Que Sofía estaba teniendo un colapso nervioso, encerrada en el baño de mármol que tanto le había costado elegir, negándose a salir, rasguñando la puerta con uñas que seguramente ya no estaban perfectamente manicuradas. Que la madre de Sofía, Carmen, amenazaba con volar de regreso a California desde el aeropuerto mismo, donde había hecho escala en un intento fallido de no interferir. Que todo, su mundo perfectamente orquestado, se estaba desmoronando como un pastel de boda bajo la lluvia. Elena escuchó con una aparente simpatía que no llegaba a sus ojos, sin ceder un milímetro en su postura. «Lamento escuchar eso. Espero que lo resuelvan», dijo, y el «ustedes» en esa frase sonó como un continente lejano. Ricardo, derrotado por la imposibilidad de cruzar esa distancia, finalmente entró a la habitación cuando ella, tras un suspiro que parecía más por protocolo que por genuina condescendencia, le permitió el paso. A veces hay que dejar que las personas se ahorquen con sus propias palabras, y Elena sabía que su hijo venía con la soga ya en las manos. Lo que siguió fue una conversación reveladora sobre respeto, gratitud y las consecuencias de tratar a alguien como un cajero automático. La habitación, impersonal y neutral, se convirtió en el tribunal más íntimo y despiadado. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, Ricardo? No cómo estaban los fondos para la boda, o si podía ocuparme de recoger el pastel, o llamar al florista. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por asterisco mi asterisco?» La pregunta flotó en el aire acondicionado, simple y devastadora. Ricardo abrió la boca, pero solo salió un sonido seco. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una respuesta en el cuadro genérico de un campo de lavanda, en la cortina beige, en cualquier parte menos en los ojos de su madre. El silencio se extendió, pesado y elocuente, hasta que se volvió incómodo. «Esperaré», dijo Elena, reclinándose en el sillón, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en años, lo tenía. «Es que, siempre estás ahí, mamá. Das por sentado que el sol va a salir, no le preguntas cómo está,
intentó él, con una lógica torpe que delataba su desesperación. El sol no vende su casa para que el día amanezca, Ricardo. El sol no pasa horas doblando servilletas en forma de cisnes, ni escucha quejas sobre la sombra de naranja de las rosas. Yo no soy una fuerza de la naturaleza. Soy tu madre. O lo era, corrigió ella, sin un ápice de crueldad, solo con la fatiga de una verdad largamente pospuesta. Fue entonces cuando Elena decidió poner números a su dolor. Sacó de su bolso una libreta, la misma donde durante meses había anotado los gastos. $87.000 por el enganche de tu casa. 14.000 por la recepción. Los préstamos para el coche nuevo de Sofía, para las vacaciones. ¿Quieres que siga? Su voz era clara, cada cifra un martillazo en el frágil cristal de la realidad que Ricardo había construido. La palidez de su hijo se acentuó. Siempre pensamos en devolvértelo. Cuando nos estabilizáramos. ¿Estabilizarse? Elena soltó una risa breve, sin humor. Sofía se compró un Tesla hace 6 meses. Ustedes reservaron un crucero por el Mediterráneo para el próximo verano. La estabilidad es lo que se tiene cuando dejas de pedir prestado para financiar una vida que no te puedes permitir. Lo que tú y Sofía tienen es una ilusión, y yo era el cimiento que la sostenía. Ricardo se desplomó en el borde de la cama, la cabeza entre sus manos. El smoking, arrugado, parecía una burla. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que cancele la boda? La boda es lo de menos, hijo. Es solo un día. Lo que yo quiero es que entiendas que la bondad tiene un límite. Que el amor no es un pozo sin fondo del que se puede extraer indefinidamente sin dar nada a cambio, ni siquiera un poco de respeto. Quiero que entiendas que cuando tratas a alguien lo suficientemente mal durante el tiempo suficiente, esa persona, eventualmente, deja de importarle si te ahogas en tu propia miseria. Elena se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Abajo, la ciudad bullía con su domingo normal. Gente con bolsas de la compra, familias yendo a desayunar, la vida común y corriente que a ella le habían negado al convertirla en una simple proveedora. Tu boda es a las 2. Te sugiero que vayas a consolar a tu novia. Intenta explicarle que los cisnes de hielo, al final, no eran tan importantes. Ricardo la miró, y por un instante, en sus ojos, no había un hombre a punto de casarse, sino el niño asustado que una vez corrió hacia ella después de una pesadilla. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era la que corría a consolarlo. Era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido a su propio naufragio y había llegado a una costa inesperada. ¿Y tú? ¿Vendrás?, preguntó él, con un último y débil hilo de esperanza. Elena no se volvió. No, Ricardo. Mi parte en esta función ya ha terminado. Cuando la puerta del hotel se cerró tras él, el silencio que llenó la habitación no era vacío, sino pleno. Elena recogió la taza de café, ya fría, y terminó el último sorbo. Sabía amargo, pero era un amargor real, auténtico, y por eso le supo a libertad. Afuera, el reloj de la vida seguía avanzando, y por primera vez, ella no corría detrás de nadie para ponerlo en hora. El eco de sus palabras aún pendía en el aire cuando el silencio se extendió entre madre e hijo. Ricardo desvió la mirada hacia la alfombra, incapaz de enfrentar los ojos de su madre. «Esperaré», dijo Elena, y su voz era tan calmada como la superficie de un lago en un día sin viento. No era una amenaza, era una constatación. El reloj digital parpadeó cambiando de 9:17 a 9:18. El tiempo, del que siempre habían abusado pidiéndole que lo congelara para ellos, ahora avanzaba implacable, cobrándose cada segundo de incomodidad. Fue entonces cuando Elena, con la precisión de un cirujano que abre en canal una mentira, reveló la cifra. No la dijo con rabia, ni con reproche. La dijo como se lee un balance contable, que era exactamente lo que era, la suma de su amor convertida en moneda de cambio. $124.000, Ricardo. Eso es lo que han extraído de mí en 3 años. 87 del enganche de la casa. El resto, en pequeños préstamos, para reparaciones que nunca se hicieron, emergencias, que siempre coincidían con las rebajas de temporada de Sofía, y el coste de una boda que parece más un espectáculo para las redes sociales que la celebración de un compromiso. Ricardo palideció. El número, hecho tangible y audible, era un golpe bajo. Lo había sabido, por supuesto, en abstracto, pero escucharlo, ver cómo se desglosaba en el aire entre ellos, era diferente. Era una acusación que resonaba en el espacio vacío de su conciencia. Siempre tuvimos la intención de devolvértelo, mamá. Es solo que las cosas se complican.
Sofía quería el Audi nuevo porque el otro daba problemas, y con su trabajo, la imagen es importante. Elena lo interrumpió, no con brusquedad, sino con la fatiga de quien ha escuchado esa canción demasiadas veces. ¿Y el paquete de vacaciones a Europa que estaban mirando la semana pasada? 2 semanas por Suiza e Italia. ¿Eso también era una necesidad para mantener las apariencias de Sofía? La mirada de Ricardo se volvió evasiva, delatadora. No me lo negarás, lo vi en la pantalla de tu tablet cuando pasé a dejar las galletas que te gustan. No había escape. Ella había sido testigo de su frivolidad, de su vida paralela de lujos mientras la trataban a ella como una inversión que ya no daba dividendos emocionales. Derrotado, el cuerpo de Ricardo se hundió en el sillón. ¿Qué quieres de mí, mamá? La pregunta no era un desafío, era una rendición. Era el lamento de un niño que descubre que las reglas del juego han cambiado y ya no puede ganar llorando. Elena se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad bullía con su domingo normal, ajena al drama íntimo que se desarrollaba en la 10ª planta. Gente con bolsas de la compra, familias yendo a desayunar, la vida común y corriente que a ella le habían negado al convertirla en una simple proveedora. Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático personal, comenzó, su voz clara y firme contra el cristal. Quiero que entiendas que la amabilidad y la generosidad no son recursos infinitos. Se agotan cuando se riegan en un suelo de ingratitud. Y quiero, sobre todo, que entiendas que cuando tratas a alguien lo suficientemente mal durante el tiempo suficiente, esa persona, eventualmente, deja de importarle si te ahogas en tu propia miseria. Se volvió para mirarlo. Tu boda es a las 2. Te sugiero que vayas a consolar a tu novia. Intenta explicarle que los cisnes de hielo, al final, no eran tan importantes. Ricardo la miró, y por un instante fugaz, en la profundidad de sus ojos, no había un hombre a punto de casarse, sino el niño asustado de 7 años que una vez corrió hacia ella después de una pesadilla, buscando refugio en sus brazos. Pero la mujer que estaba frente a él ya, no era la que corría a consolarlo sin condiciones. Era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido a su propio naufragio emocional y había llegado, cansada pero entera, a una costa inesperada llamada autorrespeto. ¿Y tú? ¿Vendrás?, preguntó él, con un último y débil hilo de esperanza, la cuerda floja a la que se aferraba un funámbulo a punto de caer. Elena no se volvió de la ventana. Su reflejo en el cristal era sereno, imperturbable. No, Ricardo. Mi parte en esta función ya ha terminado. No dijo tu boda, dijo esta función. Y en esa elección de palabras, Ricardo entendió la magnitud de su pérdida. Ella no era simplemente un personaje que abandonaba la obra, estaba cerrando el telón de toda una dinámica familiar. Cuando la puerta del hotel se cerró tras él con un clic sordo y definitivo, el silencio que inundó la habitación no era vacío, sino pleno. Era un silencio cargado de paz, de autonomía reconquistada. Elena recogió la taza de café de la mesita, ya fría, y terminó el último sorbo. El líquido sabía amargo, pero era un amargor real, auténtico, no endulzado por la obligación ni enmascarado por la falsa esperanza de ser apreciada. Y por eso, le supo a libertad. Afuera, el reloj de la vida seguía avanzando, marcando el ritmo de los coches, de los transeúntes, del mundo. Y por primera vez en años, Elena no corría detrás de nadie para ponerlo en hora. Su tiempo, al fin, era solo suyo. Permaneció allí de pie, observando cómo la mañana se transformaba en un mediodía brillante. No había lágrimas, ni rabia, solo una profunda y serena certeza. El teléfono, que había estado vibrando intermitentemente con la desesperación de Sofía, quedó en silencio. Ella no lo tocó. No tenía prisa. El siguiente movimiento era suyo, y lo haría cuando decidiera que era el momento adecuado. La partida había cambiado, y Elena, para sorpresa de todos, especialmente de sí misma, acababa de descubrir que tenía en su mano el as que lo ganaba todo, su propia dignidad. El lunes por la mañana, el sol se filtraba por las altas ventanas de la estación de policía, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire estancado. Elena esperaba con una serenidad que contrastaba marcadamente con el entorno institucional. Llegó 15 minutos antes de su cita, vestida con un traje pantalón color beige y una blusa de seda azul marino, un atuendo que hablaba de profesionalismo y cordura. No llevaba más armamento que una carpeta de anillas negra, gruesa y ordenada, que colocó sobre la mesa de formica cuando la detective Rodríguez la hizo pasar a una pequeña sala de entrevistas. La detective era una mujer joven, de mirada perspicaz y modales calmados. Mientras se presentaba, Elena notó que sus ojos no dejaban de observarla, buscando quizás el titubeo, la confusión, la supuesta incompetencia que su hijo y su nuera habían denunciado.
Pero solo encontraron la mirada clara y decidida de una mujer que había recuperado el timón de su vida. Su hijo y su nuera presentaron un reporte de preocupación, comenzó la detective, abriendo una carpeta más delgada que la de Elena. Mencionan que recientemente ha tomado decisiones financieras impulsivas. La cancelación de una recepción de boda, amenazas sobre una propiedad. Sugieren que podría estar sufriendo de cierto estrés emocional, o quizás, un inicio de deterioro cognitivo. Elena asintió lentamente, sin inmutarse. Comprendo su preocupación, detective. Por eso he traído esto. Deslizó la carpeta hacia el centro de la mesa. 3 años de estados de cuenta bancarios, detallando cada transferencia a Ricardo Martínez y Sofía Vega. Documentación notariada de la venta de mi casa victoriana, con el depósito directo a la cuenta de la hipoteca de su propiedad. Y, por supuesto, los documentos de la compañía hipotecaria y la escritura que me acreditan como copropietaria del 35% de la vivienda en cuestión. La detective Rodríguez comenzó a revisar los papeles, sus dedos pasando por las columnas de números, las confirmaciones de transferencia, los contratos legales. El silencio solo era roto por el leve crujido del papel. Elena aprovechó para colocar su teléfono sobre la mesa. También tengo esto, si le interesa escucharlo. Pulsó un botón y la voz estridente de Sofía llenó la pequeña habitación. Asterisco, estás loca, Elena. Inestable. Devuélvenos nuestra boda o te aseguro que... Asterisco, el mensaje se cortaba, seguido por otro, y otro más, un crescendo de insultos y exigencias que pintaban un retrato muy diferente al de una anciana vulnerable. Mientras la detective escuchaba, su expresión fue cambiando de la neutralidad profesional a una leve línea de disgusto en la comisura de sus labios. Elena, por su parte, no apartaba la vista de la ventana, donde un pájaro picoteaba algo en el alféizar. No necesitaba ver el rostro de la oficial para saber que la evidencia era abrumadora, no en su contra, sino a su favor. Le expliqué a mi hijo y a Sofía, continuó Elena, su voz tan clara como la documentación que presentaba, que mis acciones no son producto de un capricho senil, sino la ejecución de mis derechos legales como inversionista y copropietaria. Ellos interpretaron mi generosidad como una debilidad. Cancelé la recepción que yo pagaba porque me pidieron que desapareciera de sus vidas. Y en cuanto a la casa, simplemente estoy considerando liquidar un activo que es legalmente mío. Todo dentro del marco de la ley. La detective cerró la carpeta de Elena y dejó de tomar notas. Señora Martínez, ¿puedo preguntarle si ha consultado estos asuntos con un abogado? Por supuesto. La licenciada Patricia Ruiz ha sido mi asesora legal durante la última década. Ella fue quien preparó toda esta documentación y me aconsejó sobre el procedimiento para forzar la venta de mi participación. Puedo proporcionarle su información de contacto si lo requiere. No hubo más preguntas. La detective Rodríguez reunió sus papeles y se levantó. Señora Martínez, le agradezco su tiempo y su cooperación. Ha sido extremadamente clara. Voy a archivar este caso como infundado. No tenemos evidencia alguna de abuso financiero de ancianos. Por el contrario, la evidencia sugiere que usted es plenamente capaz de manejar sus asuntos. Elena asintió, un gesto pequeño y digno. Gracias, detective. Solo intento proteger lo que es mío. Al salir de la estación de policía, la luz del mediodía la recibió con una calidez que parecía limpiar el último resto de aire viciado de sus pulmones. Se detuvo en lo alto de los escalones de piedra, respirando hondo. No era el aire de la victoria, sino el de la vindicación. La ley, la fría e imparcial ley, había estado de su lado. Su cordura y su astucia habían sido validadas por una autoridad ajena al drama familiar. Fue entonces cuando su teléfono, que había permanecido en silencio durante la reunión, comenzó a vibrar con una insistencia familiar. La pantalla mostraba una palabra, Ricardo. Elena dejó que sonara un par de veces más, observando cómo la gente entraba y salía del edificio, cada uno con sus propias batallas silenciosas. Finalmente, deslizó el dedo sobre la pantalla y se lo llevó al oído sin decir nada. Asterisco mamá, la policía llamó. Dijeron que no van a continuar con la verificación de bienestar. Asterisco, la voz de Ricardo sonaba quebrada, una mezcla de incredulidad y derrota. Esperaba, sin duda, un tono de preocupación, de alivio maternal por haber superado esta prueba. La voz de Elena no tuvo ningún dejo de triunfalismo, sino una firmeza de acero templado. Eso es porque yo no soy la que está siendo abusada financieramente en esta relación, cariño. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que durante un momento Elena pensó que la llamada se había cortado. Podía imaginarlo a él, al otro lado de la ciudad, con el telenio apretado contra su oreja,
procesando el golpe seco de esa verdad. No era una acusación gritada, sino una afirmación tranquila y devastadora. Esa simple frase resumía 3 años de explotación, de promesas rotas y de gratitud convertida en desprecio. Pero, mamá, balbuceó él, incapaz de encontrar un argumento que se sostuviera ante la contundencia de lo que ella acababa de decir. No hay peros, Ricardo. La investigación está cerrada. Los hechos han hablado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ahora, si quieren hablar de negocios, de la compra de mi parte de la casa o de cualquier otro asunto financiero, pueden concertar una cita con la licenciada Ruiz. Ella maneja mi agenda ahora. Sin esperar una respuesta, sin ceder al impulso de preguntar cómo estaba, si habían logrado resolver algo de la debacle de la boda, si Sofía seguía encerrada en el baño, Elena terminó la llamada. Bajó los escalones con paso firme, sintiendo el peso de la carpeta negra en su mano no como una carga, sino como un escudo. Cada documento en su interior era una pieza de su armadura, recién forjada en el fuego de la decepción. Mientras caminaba hacia su auto, estacionado en una calle lateral, una sensación de ligereza la invadió. No era la ligereza de la irresponsabilidad, sino la de haber soltado un lastre enorme, la necesidad de ser entendida por quienes no tenían interés en comprenderla. Ya no necesitaba que Ricardo o Sofía admitieran su error. La ley lo había hecho por ellos. Su dignidad, puesta en entredicho, había sido no solo reafirmada, sino también oficialmente certificada. Se subió al coche y colocó la carpeta en el asiento del copiloto. No encendió el motor de inmediato. Se tomó un momento, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Los mismos ojos, el mismo rostro, pero habitado por una mujer diferente. La mujer que entraba en la comisaría era una madre traicionada que buscaba justicia. La mujer que salía era una propietaria, una inversionista, una fuerza a tener en cuenta. Y lo más importante, era libre. Libre de sus expectativas, libre de su manipulación y, sobre todo, libre de la dolorosa necesidad de su aprobación. El siguiente movimiento, efectivamente, era suyo. Y esta vez, todos lo sabrían. Elena acordó reunirse con Ricardo y Sofía en la oficina de su abogada, Patricia Ruiz. Llegaron 15 minutos tarde, luciendo como si hubieran estado discutiendo en el auto. Los ojos de Sofía estaban hinchados y rojos, su pulcritud habitual completamente ausente. Llevaba una sudadera holgada y el pelo recogido de cualquier manera, un retrato de derrota que contrastaba brutalmente con la imagen impecable que siempre proyectaba. Ricardo, por su parte, tenía la corbata floja y una mancha de café en la camisa, pequeños detalles que delataban el caos en el que se debatían. Patricia, sentada tras su imponente escritorio de caoba, los observó entrar con una frialdad profesional que hacía que el aire en la habitación se sintiera varios grados más frío. Sin mediar saludo, extendió los documentos de la casa sobre la pulcra superficie de la mesa de conferencias, mostrando claramente la participación de propiedad de Elena del 35%. La letra impresa, negra sobre blanco, parecía gritar una verdad que ellos habían intentado ignorar durante años. No teníamos idea sobre la participación de propiedad, protestó Ricardo débilmente, desviando la mirada hacia la ventana como si buscara una ruta de escape en el paisaje urbano. Su voz carecía de la convicción de antaño, era el eco vacío de quien sabe que ha perdido la partida antes incluso de mover ficha. Lo habrían sabido si Sofía hubiera firmado los formularios de reconocimiento, respondió Patricia críticamente, ajustándose las gafas. Su tono era cortante, impregnado de un se los dije que no necesitaba ser verbalizado. Los envié por correo certificado en 3 ocasiones distintas. Tengo los acuses de recibo, por supuesto. La desidia no es una defensa válida ante un tribunal. Su dedo índice, perfectamente manicurado, señaló las cláusulas específicas que detallaban la inversión de Elena y su consecuente derecho de propiedad. Cada palabra en ese documento era un ladrillo en el muro que ahora se alzaba frente a la pareja. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en un silencio observador, tomó la palabra. Su voz era serena, pero llevaba en su cadencia el peso de una autoridad recién descubierta. Les presentó sus opciones con la claridad de un contador revisando un balance. Podían comprar su parte al valor actual de mercado, que Patricia había calculado en $105.000 tras una valoración reciente, o podrían forzar la venta de la casa y dividir las ganancias según los porcentajes de propiedad. Sus rostros palidecieron ante las cifras, como si el número mismo les hubiera robado el aliento. El sudor perlaba la frente de Ricardo. No tenían ese tipo de dinero, y ambos, en el fondo más recóndito de su conciencia, lo sabían. La casa de sus sueños, aquella que exhibían como trofeo,
se había convertido en una jaula dorada de la que no podían escapar. Sofía comenzó a llorar de nuevo, un llanto convulsivo y ruidoso que alguna vez habría hecho que Elena corriera con pañuelos y palabras de consuelo. Ahora, sin embargo, ese sonido no evocaba más que un profundo agotamiento. Le recordaba las rabietas infantiles que Sofía había estado teniendo desde que comenzó el compromiso, cuando un centro de mesa no era de su agrado o el color de las servilletas no coincidía exactamente con su visión. Su dolor ya no parecía auténtico, sino una herramienta gastada, un recurso teatral que había perdido su eficacia. ¿105.000? Es una barbaridad, sollozó Sofía, enterrando el rostro en las manos. Es nuestra casa. Nuestro hogar. ¿Cómo puede ser tan cruel? Elena no se inmutó. Permaneció con la espalda recta, las manos juntas sobre el regazo. La crueldad, Sofía, fue pedirme que desapareciera de la familia el día antes de la boda que yo estaba financiando. La crueldad fue reducir $87.000 de mis ahorros de toda una vida a algo de dinero una vez. Esto, dijo, haciendo un gesto leve hacia los documentos, es simplemente contabilidad. Ricardo intentó otro enfoque, una súplica que antes siempre había funcionado. Mamá, por favor. Piensa en lo que esto significa para nosotros. Para nuestro futuro. Lo he hecho durante 3 años, Ricardo. He pensado tanto en su futuro que descuidé por completo el mío, replicó Elena, y por primera vez su voz mostró un atisbo de la antigua emoción, un temblor apenas perceptible que inmediatamente controló. Ustedes dos se encargaron de recordarme, de la manera más gráfica posible, que mi futuro ya no era su preocupación. Ahora corresponde que yo retome esa responsabilidad. Patricia intervino, reconduciendo la conversación hacia lo práctico. Necesitan una respuesta en un plazo de 30 días. Si eligen comprar la parte de la señora Martínez, necesitarán una aprobación de préstamo. Si optan por la venta, yo me encargaré de contactar a una agencia inmobiliaria y establecer los términos. Mientras tanto, y dado que mi cliente es copropietaria legal, tiene derecho a acceso a la propiedad con un preaviso de 48 horas. La mención de que Elena podría volver a poner un pie en su casa hizo que Sofía se secara las lágrimas de golpe, reemplazando la autocompasión por un destello de pánico genuino. Eso no. Eso es inaceptable. Es la ley, señora, afirmó Patricia con una sonrisa fría. Los derechos de propiedad conllevan ciertos privilegios. La reunión se prolongó durante otra hora agónica, un tira y afloja en el que Ricardo y Sofía probaron todas las tácticas a su disposición, la culpa, la negociación, la ira y, finalmente, una resignación sombría. Elena las observó todas, imparcial como un juez. Ya no estaba en ella el deseo de castigarlos, sino la determinación férrea de seguir adelante, de reclamar lo que era suyo y cerrar un capítulo que había costado demasiado. Cuando por fin salieron de la oficina, los hombros caídos y en un silencio sepulcral, Elena se quedó un momento más con Patricia, repasando los siguientes pasos. Al despedirse, no sintió la punzada de victoria que tal vez había imaginado, sino una paz profunda, la tranquilidad de quien, después de navegar mucho tiempo en la niebla, ha encontrado por fin la orilla. El viaje no había terminado, pero por primera vez, el rumbo era inequívocamente suyo. El aire en la habitación del hotel se espesó con la inesperada visita y la confesión de Carmen. «No voy a cobrar tu cheque», dijo la mujer, y mientras rasgaba el papel en dos ante la mirada atónita de Elena, las dos mitades flotaron hasta la mesita de centro. Fue un acto simbólico tan potente que casi podía escucharse el crujido de viejas cadenas rompiéndose. No eran solo $25.000 los que yacían allí destrozados, era toda una dinámica familiar, una historia de rescates y evasiones que se desmoronaba ante sus ojos. «Lo pidió ayer», continuó Carmen, su voz recuperando una firmeza que parecía recién descubierta. «Me dijo que era una inversión para salvar nuestro hogar. Que tú los estabas chantajeando, que habías perdido la cabeza. Pero en el viaje desde el aeropuerto, Ricardo me llamó. Su versión fue menos dramática y más desesperada. Y mucho más reveladora». Elena se dejó caer en el sillón, señalando el asiento contiguo para su inesperada visitante. La botella de vino, un tinto reserva que sugería que Carmen esperaba una conversación larga y compleja, permaneció sin abrir. «¿Y qué fue lo que te reveló, exactamente?», preguntó Elena, aunque ya empezaba a vislumbrar los contornos de la respuesta. «Que mi hija y tu hijo han estado viviendo en un castillo de naipes financiero, y que tu demanda no fue el primer vendaval, sino simplemente el que derribó las paredes que ellos mismos habían debilitado». Carmen suspiró, hundiéndose en el sillón. Le contó a Elena sobre las llamadas histéricas de Sofía, llenas de acusaciones, pero también sobre la voz cansada y derrotada de Ricardo,
admitiendo entre líneas la verdad de los gastos exorbitantes, la negativa de Sofía a buscar un trabajo estable y la montaña de deudas que habían acumulado para mantener una fachada de éxito. Él me dijo: Carmen, no podemos pagarle a mi madre porque no podemos pagarnos ni a nosotros mismos. Finalmente, alguien dijo una verdad sin adornos. Elena escuchó, sintiendo como la última chispa de ira que guardaba en el pecho se extinguía, reemplazada por una lástima profunda y melancólica. No era la lástima condescendiente que sientes por alguien a quien consideras inferior, sino la tristeza pesada que nace de entender que el sufrimiento de los demás, aunque autoinfligido, es real y corrosivo. Su padre, mi Alberto, continuó Carmen, mirando hacia la ventana como si pudiera ver el pasado reflejado en el cristal, creía que darle todo a Sofía era sinónimo de amor. Si chocaba el coche, había uno nuevo a la semana. Si suspendía un examen, pagaba un tutor y luego un donativo a la universidad. La rescató de cada error, de cada consecuencia. Cuando él murió, creo que Sofía asumió que el mundo entero ocuparía su lugar. Y durante un tiempo, Ricardo y tú lo hicieron. La habitación se sumió en un silencio reflexivo. Las dos mujeres, separadas por años y circunstancias, pero unidas por el caos que sus hijos habían creado juntos, se miraban con una comprensión nueva. Elena pensó en Carlos, en cómo siempre habían enseñado a Ricardo la importancia de la responsabilidad. Ver cómo esas lecciones se habían desintegrado bajo la influencia de Sofía y la comodidad de la riqueza materna era un dolor sordo y persistente. Al romper ese cheque, dijo Elena finalmente, señalando los pedazos, no solo le estás quitando un salvavidas. Le estás enseñando a nadar por primera vez. Es más duro, es más cruel a corto plazo, pero es lo único que podría salvarla de ahogarse en su propia incompetencia. Eso espero, susurró Carmen. Porque si no, he perdido a mi hija para siempre. Pero si continúo rescatándola, la habré perdido de todos modos, solo que será una versión grotesca y débil de la persona que siempre supe que podía ser. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación que rivalizaba con la que Elena había descubierto en sí misma. Elena, no estoy aquí para abogar por ellos. Estoy aquí para decirte que, hagas lo que hagas, no cedas. Por el bien de todos, especialmente por el de ellos, no les des una salida fácil. Ellos necesitan tocar fondo. Yo, por fin, he dejado de poner una colchoneta. Esas palabras, toque fondo, resonaron profundamente en Elena. Durante semanas, había luchado con la culpa, preguntándose si su búsqueda de justicia financiera era simplemente una venganza disfrazada. Ahora, escuchando a Carmen, entendió que su firmeza no era un castigo, sino una intervención necesaria. La verdadera crueldad habría sido permitirles continuar su espiral descendente, financiándola a ella misma. La conversación derivó hacia temas más livianos, hacia ellas mismas. Descubrieron que ambas disfrutaban de la jardinería y que compartían un amor por los thrillers literarios escandinavos. Hablaron de la viudez, de la extraña libertad que llegaba después del dolor, de la dificultad de reinventarse cuando el mundo todavía te ve a través de la lente de quien solía ser. La botella de vino finalmente fue abierta, y dos vasos se alzaron en un brindis silencioso no por la miseria de sus hijos, sino por su propia y frágil alianza y por la esperanza de un futuro donde los lazos familiares no estuvieran forjados en acero de deuda y expectativas irrazonables. Cuando Carmen se fue, prometiendo mantenerse en contacto sin importar el resultado del asunto de la casa, Elena se quedó sola con el eco de la visita. La habitación ya no se sentía como una celda temporal, sino como un cuartel general desde el que estaba librando la batalla más importante de su vida, la batalla por su propia autonomía y, paradójicamente, por el alma de su hijo. Miró los pedazos del cheque en la mesa. Eran la prueba más tangible de que no estaba sola en esto, de que alguien más había visto el patrón disfuncional y había tenido el coraje de romperlo. Recogió los pedazos y los guardó en un cajón. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, el acto más radical de amor es negarse a ser el salvavidas, y en su lugar, enseñar a la persona a nadar hacia la orilla por sus propios medios, sin importar lo mucho que trate el agua. La paz que había sentido en la oficina de Patricia se transformó ahora en una determinación más profunda y compasiva. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de hundirlos ni de perdonarlos. Se trataba de ofrecerles una cuerda, pero con la condición inquebrantable de que ellos tendrían que escalar la pendiente. Y por primera vez, sintió que tenía a alguien en su esquina que entendía que, en esta lucha peculiar, la verdadera victoria no se mediría en dólares, sino la redención de dos almas perdidas que necesitaban desesperadamente encontrar su propio camino hacia la madurez. Elena se reunió nuevamente con Ricardo y Sofía para revisar su presupuesto familiar. Lo que vio fue revelador de la peor manera posible.
Gastaban $400 al mes en restaurantes, 300 en el presupuesto de ropa de Sofía, 200 en un gimnasio que Sofía apenas usaba, y 800 en pagos mínimos de tarjetas de crédito por deudas de compras y vacaciones. Estaban viviendo un estilo de vida que requería $12.000 al mes cuando solo ganaban 8.000. Las cifras, expuestas con crudeza sobre la mesa de la cocina que ella misma había ayudado a elegir, no mentían, estaban financiando una ficción con deuda real. La atmósfera en la habitación era densa, cargada de un resentimiento que apenas lograba disimularse bajo la superficie de una tregua forzada. Sofía no levantaba la vista del documento, sus dedos, ahora desprovistos de la manicura perfecta que siempre exhibía, tamborileaban sobre la madera. Ricardo, pálido, parecía estar viendo por primera vez el abismo financiero que él mismo había ayudado a cavar. Elena observaba sus rostros, buscando algún atisbo de comprensión genuina, no solo de pánico ante las consecuencias. Lo que encontró fue principalmente miedo, pero era un comienzo. Fue entonces cuando Elena finalmente hizo su oferta. No era un salvavidas, sino un chaleco salvavidas con instrucciones muy específicas de uso. Les vendería su parte en la casa por $75.000, una cifra muy por debajo del valor de mercado de $105.000, pero con condiciones estrictas, tan inflexibles como los plazos que siempre le exigían a ella. Sofía tenía que conseguir un trabajo estable dentro de 60 días y mantenerlo durante al menos 2 años, no como un pasatiempo, sino como un compromiso real. Tenían que vender uno de sus autos, ese sedán de lujo que Sofía adoraba pero que representaba una sangría mensual en seguros y crédito, y usar las ganancias para liquidar la deuda de las tarjetas de crédito más agresivas. Y, lo más difícil de todo para ellos, debían seguir un presupuesto realista y espartano, sin comidas en restaurantes, sin compras innecesarias de ropa o caprichos, y sin contraer nuevas deudas durante un periodo de 24 meses. ¿Cómo monitorearías eso?, preguntó Ricardo con recelo, cruzando los brazos en un gesto defensivo que Elena conocía demasiado bien. Era la postura del adolescente que se resistía a un castigo, no la del hombre adulto enfrentando las consecuencias de sus actos. Reuniones financieras mensuales con Patricia, respondió Elena, su voz calmada pero imperturbable. Ustedes proporcionan estados de cuenta bancarios, informes de crédito y prueba de ingresos. Si violan cualquiera de las condiciones, el monto completo de los 105.000 vence inmediatamente, y procederé a forzar la venta de la casa sin más dilación. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía palpar. Sofía dejó de tamborilear y en su lugar apretó los puños, sus nudillos blanqueando. Ricardo miró a su esposa, buscando en ella una señal de rebelión, pero solo encontró una resignación agotada. Los había arrinconado, sí, pero no con malicia, sino con la fría lógica de los números que ellos mismos habían ignorado. Después de una deliberación susurrada y cargada de tensión, donde las lágrimas de frustración de Sofía se mezclaron con los argumentos ahogados de Ricardo, finalmente, con la cabeza gacha, aceptaron todos los términos. La firma de los documentos, unos días después en la oficina de Patricia, tuvo la solemnidad de un tratado de paz forzado. Las plumas se deslizaron sobre el papel con un rasguño sordo, sellando no solo un acuerdo financiero, sino el fin de una dinámica familiar tóxica. Sofía firmó sin mirar a Elena, pero su mano no tembló. Ricardo lo hizo con la mirada perdida, como si aún no pudiera procesar el giro monumental que su vida había tomado. Al salir de la oficina, no hubo abrazos, ni palabras de agradecimiento, solo un mutuo adiós que resonó con el peso de lo no dicho. Elena no se sintió eufórica. No había celebración en su victoria. Regresó a su apartamento en la comunidad de mayores y se sirvió una taza de té, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por las persianas. Había ganado la batalla, había recuperado una parte significativa de su dinero, y lo más importante, había reclamado su dignidad. Pero la guerra por el alma de su hijo, como había reflexionado después de la visita de Carmen, era un conflicto de desgaste, una campaña larga y silenciosa. Las primeras semanas bajo el nuevo régimen fueron, según los informes escuetos de Patricia, caóticas. Sofía enviaba currículums a regañadientes y las discusiones sobre vender el auto eran diarias y amargas. Pero luego, algo comenzó a cambiar. En la segunda reunión mensual, los estados de cuenta mostraron una disminución del gasto en restaurantes. En la tercera, había un ingreso modesto pero constante correspondiente al primer sueldo de Sofía como recepcionista en un consultorio dental. No era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo. Patricia le comentó a Elena, con una nota de sorpresa en la voz, que Sofía había llegado a la reunión con preguntas específicas sobre cómo mejorar su puntaje crediticio. Elena no interfirió. Observaba desde la distancia, manteniéndose firme en su papel de acreedora implacable pero justa. A veces,
La tentación de ceder, de suavizar las condiciones ante una llamada de Ricardo que sonaba particularmente agobiado, era fuerte. Pero entonces recordaba los pedazos del cheque de Carmen guardados en el cajón, un recordatorio tangible de que el rescate constante solo creaba monstruos de dependencia. A veces, en sus noches más solitarias, se preguntaba si alguna vez volvería a tener una relación genuina con su hijo, una que no estuviera mediada por el dinero o el resentimiento. La esperanza era una llama tenue, pero no se apagaba. Un día, casi 4 meses después de la implementación del acuerdo, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Sofía, no la de la niña consentida y demandante, sino la de una mujer cansada. «Hemos vendido el auto», anunció, sin preámbulos. «Y hemos pagado la tarjeta de crédito con el interés más alto». No era una invitación a elogios, sino un simple informe de hechos. Elena se limitó a responder, «Me alegra oírlo». Y, para su propia sorpresa, era la verdad. Un pequeño destello de algo que se parecía al orgullo, no por ellos, sino por el difícil camino que finalmente estaban dispuestos a recorrer, iluminó brevemente su corazón. La cuerda que había lanzado, áspera y resistente, estaba siendo utilizada no para estrangular, sino para comenzar, lentamente, a escalar. 6 meses después, la tarde se filtraba por el salón de su nuevo apartamento en Los Jardines de la Fuente, alumbrando la fotografía de Carlos. Este silencio no era prestado, era suyo, un territorio conquistado a fuerza de coraje y lágrimas, y en su paz resonaba el eco de toda una vida reconstruida. El timbre del teléfono rompió la calma. En la pantalla apareció el nombre de Sofía. Elena contuvo la respiración un instante antes de deslizar el dedo para contestar. No era la llamada tensa y demandante que habría esperado meses atrás. «Elena, soy yo», dijo la voz al otro lado. Sonaba diferente, con un tono más grave, cansado, pero desprovisto de la queja perpetua que antes la caracterizaba. «Tenía que llamarte. Me han ascendido en la clínica dental». Sofía explicó que, de recepcionista, había pasado a ser gerente de oficina. No era solo un cambio de título, implicaba gestionar los horarios del personal, supervisar inventarios y organizar la agenda de los dentistas. «Nunca supe que era buena organizando cosas», admitió Sofía con una risa que sonó ligera y genuina, sin la artificialidad de antaño. Era la carcajada de alguien que se había descubierto a sí misma una capacidad que ignoraba poseer. Elena sintió que una capa de hielo alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse. «Siempre lo fuiste, Sofía. Solo que nunca tuviste que usar esas habilidades antes», respondió con una calidez que nació de forma espontánea. No era un cumplido vacío, sino un reconocimiento tardío de un potencial que la indulgencia y la comodidad habían mantenido oculto. Hubo una pausa en la línea, como si Sofía estuviera reuniendo el valor para lo que venía a continuación. «Elena, necesito disculparme. De verdad. No la disculpa de la oficina de Patricia, que fue más por presión que por convicción». Su voz se quebró ligeramente. «He sido horrible contigo durante años. Te traté como un cajero automático, me enfadaba cuando tenía sentimientos, cuando establecías límites. Era como si creyera que tu función en mi vida era solo financiera. Y fue mezquino e injusto». Elena cerró los ojos, permitiendo que las palabras, tan distintas a todo lo que había escuchado de su nuera, resonaran en ella. No había defensas, ni excusas, solo un reconocimiento crudo de la verdad. «He aprendido», continuó Sofía, «lo que realmente significa trabajar por el dinero. Lo que cuesta ganarlo, ahorrarlo, planificar. No es solo un número en una cuenta. Es el tiempo, el esfuerzo, la energía que uno invierte. Nunca lo había entendido. Ahora sí». La invitación a almorzar llegó entonces, de forma tímida. «Me gustaría que almorzáramos. Para hablar, sin abogados ni papeles de por medio». Elena aceptó. «De acuerdo. Pero que sea en un lugar público, un restaurante neutro». Eran pasos pequeños, cuidadosos. No estaba lista para la intimidad de un hogar que aún llevaba las cicatrices de su expulsión. Al colgar, Elena se levantó y se acercó a la ventana. Observaba a una pareja de ancianos caminando lentamente, tomados del brazo, por uno de los senderos. Su mente viajó atrás en el tiempo, a los primeros años con Carlos, a las luchas que habían enfrentado juntos y que habían cimentado un respeto inquebrantable. Reflexionó sobre cómo, a veces, el acto más amable que puedes hacer por alguien es precisamente dejarlos enfrentar las consecuencias completas de sus elecciones. El rescate constante, como bien sabía ahora, no era un acto de amor, sino de condescendencia que impedía el crecimiento.
A veces, el amor significaba decir no. Significaba sostener el espejo y permitir que la otra persona viera su propio reflejo, sin adornos. Y a veces, el mejor regalo que podías darle a alguien no era un cheque o una solución, sino la oportunidad, desgarradora y difícil, de descubrir quiénes eran realmente cuando nadie estaba allí para atraparlos cada vez que tropezaban. Sofía, al fin, estaba dejando de tropezar y empezando a caminar, tambaleante pero con sus propias piernas. Unos días después, Elena se sentó frente a Sofía en una mesa junto a la ventana de La Trattoria, un restaurante italiano discreto y acogedor. La mujer que tenía enfrente era distinta. Llevaba un traje de oficina sencillo, su maquillaje era mínimo y en sus ojos había una franqueza que antes estaba nublada por la intaítel de arrogancia. No hubo un menú degustación excesivamente caro, sino una elección sensata de 2 platos del día y una jarra de agua. La conversación fue inicialmente torpe, girando en torno al trabajo de Sofía, los desafíos de gestionar a un equipo, la satisfacción de resolver un problema logístico. Elena escuchaba, haciendo preguntas puntuales, observando cómo la joven se iluminaba al describir sus pequeños triunfos. No era la felicidad efusiva y vacua de antes, sino una satisfacción profunda, ganada con esfuerzo. Ricardo, empezó Sofía, jugueteando con su tenedor. Está intentando. De verdad. Las horas extra le están pasando factura, pero por primera vez no se queja amargamente. Hablamos de un presupuesto, de planes a 5 años. Es agotador, pero es nuestro. De verdad nuestro. Elena asintió. Es difícil construir algo sobre cimientos que no son tuyos. Ahora lo que están construyendo, con todo su esfuerzo, les pertenecerá de una manera que la casa de sus sueños nunca lo hizo. Sofía bajó la mirada. Lo sé. Y duele admitirlo, pero es la verdad. Luego, alzó la vista directamente a los ojos de Elena. Echo de menos tu presencia. No tu dinero, ni tu ayuda con los preparativos. Echo de menos las cenas en las que hablábamos de cosas triviales, de libros, de cualquier cosa. Echo de menos a la madre de Ricardo. El aire se cargó de una emoción tan densa que casi se podía tocar. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa era la grieta que más le dolía, la ausencia de su hijo, la relación fracturada que el dinero había envenenado. Ricardo también te echa de menos, añadió Sofía, como leyéndole el pensamiento. Está orgulloso, terco y asustado. No sabe cómo acercarse después de todo. El puente se quema fácilmente, dijo Elena con suavidad, pero reconstruirlo lleva tiempo y manos de ambas orillas. Yo estoy aquí. He estado aquí todo el tiempo, solo que en una orilla diferente. El almuerzo terminó con un acuerdo tácito de un nuevo comienzo, lento y lleno de cautela. No hubo abrazos efusivos, pero sí una sonrisa sincera de Sofía y un gracias por venir que significaba mucho más que las palabras. Elena regresó a su apartamento al caer la tarde. El lugar estaba en silencio, pero ya no se sentía vacío. Había plantado una semilla de esperanza ese día. Sacó la foto de Carlos del alféizar y la sostuvo entre sus manos. Parece que la cuerda que lancé, mi amor, no era para ahorcarlos, sino para que aprendieran a trepar, susurró. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una sonrisa de paz genuina, no teñida de amargura ni de triunfo, sino de una esperanza serena, se dibujó en su rostro. El camino por delante sería largo, pero por fin, vislumbró un destello de luz al final del túnel. Un destello que hablaba no de riqueza material, sino de una riqueza mucho más valiosa y duradera, la posibilidad, frágil y preciosa, de una familia reconstruida sobre bases de respeto y verdad.